Pepe, tú exacto. estuviste allí en las primeras horas, estuviste en Adamuz. ¿Qué cuerpo se te queda de estar allí eso, en esas horas, de ver lo que posiblemente Pues vieses, como a aunque todos los no... periodistas, y lo expresaba muy bien el presidente de la Junta de Andalucía hace unas horas cuando él decía que él era persona y que sentía el dolor e incluso se emocionaba, ¿eh? La verdad es que cuando tú ves una tragedia de esa magnitud y sobre todo cuando tú empiezas a ponerle cara a la tragedia, porque una vez que se identificaron a los cuerpos y sobre todo las propias familias ir reclamando la presencia de su familiar que no aparecía en ningún hospital y le íbamos poniendo caras a la tragedia, pues todavía es mucho más impactante, ¿no? Porque la verdad es que cuando son 45 las personas fallecidas, que unos venían de Madrid de ver el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, de ir a un espectáculo como es el Rey León, que venían de hacer su oposición en Madrid a instituciones penitenciarias. Cuando tú vas escuchando todas esas historias, incluso la de Boro, el perrito que finalmente ha sido encontrado 4 días después del accidente, pues la verdad es que a la tragedia física que es el amasijo de hierro que te vas encontrando una vez que permiten el acceso a la zona cero, pues la verdad es que es algo muy impactante. La verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar de posibles causas ahora en un momento, pero también quiero preguntarte, después de los de balance que tenemos hasta ahora, casi una semana después del accidente, tenemos 45 fallecidos y una treintena de personas en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo crees que pueden avanzar los hechos? ¿Crees que podemos tener a esas 30 Bueno, personas sanas y salvas? esperemos que sobre todo esa chica que está embarazada y que sigue en la UCI, que era la hermana de De la la de chica Carmen. que pidió que a ver si podían encontrar a Boro, pues como decía el padre de la chica embarazada, que cuando ella despierte, lo primero que haga y pregunte, ¿dónde está el perro esté ahí, ¿no? Pues esperemos que todos esos heridos graves vayan evolucionando favorablemente, algunos de ellos lo están haciendo y ojalá que esa cifra de 45 se quede ahí anclada en 45 víctimas por el accidente y que no sean más. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que hubo más de 100 personas hospitalizadas en los centros hospitalarios de Huelva, privados y públicos, porque todos Ujú. colaboraron en atender esa urgencia y la verdad es que una magnitud tan grande de un accidente como este y que haya salido todo bien, cauzado y que haya habido una atención sanitaria, política e incluso policial correcta, es de alabar y lo que quiere decir es que estamos en un estado y en un país que funciona, aunque muchas veces la polarización diga todo lo contrario. Ujú. Vamos a entrar ahora en el asunto político. No sé si has estado en contacto con el 112, si sabes de esa chica que mencionabas que estaba embarazada, si de casualidad sabemos si el chico, el niño o la niña está bien. No, de eso todavía pare No se sabe, ¿verdad? no se sabe porque, bueno, más que nada porque, tú sabes cómo son de cautos siempre los médicos Protección de y en datos y este tal. momento lo importante es salvar la vida de la mujer y esperemos que también el bebé, pues, esté, Ujú. en sano, ¿no? En condiciones para poder seguir adelante el embarazo, ¿no? Pero lo importante ahora mismo es que ella, vuelva del coma y sobre todo que pueda evolucionar favorablemente de todas sus heridas, ¿no? Ujú. ¿Qué se sabe del accidente? Porque todavía hay muchas dudas de qué lo ha podido causar, de qué ha podido ocurrir. No sé si has podido hablar con expertos y has podido estar al tanto de esas posibles Más que nada causas. hemos estado atentos a las explicaciones que hay que alabar una vez más al ministro de Transporte, Óscar Puente, que mira que es polémico y muy tuitero en muchas ocasiones, pero recuerda que hace apenas 2 días dio una rueda de prensa de más de 2 horas de duración con sus directores generales de transportes, en donde atendió a todas las preguntas y bueno, los primeros informes que hay que pensar que, mira, aquí tengo que son 2.500 las fotografías que ya ha aportado la Guardia Civil, las cajas negras que todavía están sin abrir, pero todo indica a lo que en un principio ya se hablaba de una soldadura, una mala soldadura, que por la fatiga del material, te cuenta que por ahí pasan muchísimos trenes, pues parece que saltó, se rompió un trozo de la vía y quizá esa
mala soldadura y ese trozo de la vía fue el causante de que el buje saliera, el tren descarrilara, porque en la investigación también han visto cómo trenes que pasaron anteriormente también tienen esa marca. Es decir, quizá la soldadura se soltó, la soldadura se rompió y hizo que parte de la vía también se desprendiera y a partir de ahí pues ocurrió el trágico accidente. Tres Pero vamos, comentarios. de todas formas está claro que todo esto son primeras especulaciones porque el informe puede tardar hasta un año, porque es muy exhaustivo y para determinar cuál fue la causa y sobre todo para que una vez que se sepa cuál es la causa no se vuelva a repetir y se subsane en toda la red ferroviaria de España. Porque esto no va de dimisiones, esto no va de titulares, perdón, esto va de saber realmente lo que ha ocurrido. Decía que tres comentarios, dos de ellos de contexto. El primero es que esa vía había sido actualizada toda el camino y ese tramo hace unos meses. El segundo En es que el mayo, vehículo, junio de mayo, sí, ya he 2025. terminado. El propio vehículo que se accidentó lo había sido tan solo, o sea, había sido comprobado, chequeado 4 días antes del accidente. El segundo punto de contexto es que si no llega a ser, que esto ya lo sabrá todo el mundo, pero vamos a ponerlo sobre la mesa, por la fatal coincidencia de que estaban pasando dos vehículos, uno paralelo al otro, esto no hubiese pasado prácticamente nada. Si hubiese habido quizá algún fallecido, quizá algún herido, pero hubiese sido muchísimo menor. Y una cosa, si este es el causante, o por lo menos estamos todos asumiendo que este puede ser el causante, tendríamos que entrar en una reflexión, porque si esto es así, lo que está ocurriendo es que estamos sobreexplotando nuestros recursos, nuestras herramientas. Igual tenemos que aprender a desacelerar, que cuando lo hablamos en materia medioambiental, tú dices, mira no sé, los perroflautas estos, pero mira, es que si por ahí pasase la mitad de trenes, si fuésemos capaces de, no sé, entender que quizás no hay que gastar tanto el medio ambiente, el recurso, que en este caso es la vía, pues igual no hubiese ocurrido esto, pero insisto, no vamos a especular, porque todavía puede ser Sí, cualquier cosa. pero en ese tercer punto que tú dices, ya también los expertos lo están hablando, ¿no? La sobreexplotación, donde antes pasaban 5 trenes, ahora pasan 100. Es decir, hay 10 veces más o 15 veces más Claro. trayectos en esas vías, lo que provoca que la fatiga del material sea mucho más rápida. Todo estaba pensado para que pasaran un número de trenes, un número de viajes durante el día y sin embargo se ha multiplicado por 10, con lo cual es verdad que el material tiene una fatiga, un deterioro que hace que se acelere el proceso, que lo que antes podía cambiarse a lo mejor en 7 u 8 meses, ahora en un mes o dos está ya el material como para poderlo cambiar. La Diana es un video podcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.